Bien, en esta oportunidad quiero aprovechar utilizando esta herramienta, ¿no? De Google Earth Pro para poder realizar una digitalización de imágenes, precisamente de un proyecto que hemos ejecutado desde el año 1985, ¿no? En el río Arque, en los municipios de Capinota y Sicay. Precisamente el proyecto se llama Proyecto de Recuperación de Tierras en el río Arque y Protección. Entonces, voy a empezar realizando, ¿no?, el acercamiento de la imagen para determinar la cantidad de hectáreas recuperadas y la cantidad de hectáreas protegidas, ¿no? Entonces, esta herramienta es útil precisamente para hacer polígonos donde se hace una evaluación digital, ¿no?, para poder demostrar precisamente respecto a lo planificado cuántas hectáreas se recuperó y cuántas hectáreas se ha protegido, para poder justificar, ¿no?, respecto al financiamiento que cada organismo ha dado en este proyecto en particular. Entonces, los estudiantes que requieran hacer este tipo de investigación, este tipo de evaluación, pueden aprovechar de esta herramienta. Entonces, se procede de esta manera. Entonces, lo primero que hacemos es determinar un polígono de una comunidad determinada. En este caso voy a elegir la comunidad de Pampa Capinota, que está ubicado en Capinota precisamente, ¿no? Para este tipo de trabajo también es necesario introducir datos, como por ejemplo, ¿no?, podemos introducir nombre de la cooperativa, porque hemos organizado cooperativas agrícolas, ¿no?, para que pueda. Y el nombre de la cooperativa es ADEICA 1, ¿no? Bien, también número de socios con que cuenta la cooperativa. Son 46 socios, entre hombres y mujeres, ¿no? Luego, número de metros lineales de defensivos construidos, ¿no? Son alrededor de 450 metros lineales que se ha construido, ¿no?, en esa comunidad ADEICA o Pampa Capinota, ¿no? Luego tenemos número de hectáreas recuperadas, ¿no? Entonces, es importante. En esta comunidad hemos recuperado alrededor de 60 hectáreas. Es importante también hacer conocer número de hectáreas protegidas. Y de esta manera justificamos un proyecto, ¿no? Luego también es importante consolidar el número de familias beneficiarias, que en este caso fueron alrededor de 46 directos y 100 familias indirectas, ¿no? Luego también es importante qué tipo de suelo se ha recuperado, de franco a franco arenoso, ¿no? Y otro dato importante, especies producidas o introducidas, ¿no? Entonces, acá hemos introducido como la papa, la cebolla, el ajo, camote, zanahoria, ¿no? Luego beterraga y árboles frutales, ¿no? Entonces, es importante tener esta información. Una vez teniendo ya la información base, pasamos a digitalizar la superficie, primero recuperada y luego protegida. Entonces vamos a ir, de acá vamos realizando la digitalización de la superficie que se ha recuperado precisamente en esta comunidad que se llama Pampa Capinota, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?,
la superficie recuperada. Podemos cambiar, ¿no?, del color que quisiéramos. Venimos a esta opción, entonces vemos el color que realmente quisiéramos sea lucida, ¿no? Bien, entonces también podemos bajar el brillo, que quisiéramos un poquito que no sea intenso, entonces hacemos de esta manera y tenemos la tierra recuperada, las tierras recuperadas, ¿no? De esa manera podemos digitalizar los distintos polígonos. Vamos a ir a otra comunidad, ¿no? De la misma manera nos vamos a... También es la comunidad Pampacapinota. Pampacapinota. En este caso, la cooperativa se llama San Isidro. Entonces, cooperativa San Isidro. Tiene alrededor de 35 socios, ¿no? Tiene también número de metros lineales de defensivos construidos de hormigón ciclópeo. Ahí tenemos 350 metros lineales. Esta cantidad de metros lineales nos ha permitido recuperar, número de hectáreas recuperadas, 30 hectáreas, número de hectáreas protegidas, no tenemos alrededor de 60 hectáreas, número de familias beneficiarias, directos, tenemos los 35 socios, 35 familias, e indirectos, precisamente 60 familias, ¿no? Luego tenemos también tipo de suelos, el mismo tipo, franco, ¿no?, franco arenoso. Y las especies agrícolas introducidas son la papa, cebolla y el ajo, fundamentalmente esas especies, ¿no? Así es. Entonces, de la misma manera, ya una vez los datos introducidas, nosotros pasamos a digitalizar, que precisamente está en este sector, ¿no? Ahora sí, pasamos a digitalizar la superficie recuperada en esta zona, que va colindante con el anterior polígono que habíamos digitalizado, ¿no? De esa manera tenemos entonces formando el polígono de la cooperativa San Isidro, ¿no? Entonces también podemos cambiar colores para distinguir las diferentes cooperativas que tenemos, ¿no? De la misma manera aceptamos. Entonces ahí está. Lo importante es cuando una vez entremos a tener la información en este proyecto, desplegamos acá y tenemos la información, ¿no? Tenemos la información. Cuántos socios, cuántas familias beneficiarias, ¿no? Y lo mismo hay en Pampacapinota, Cooperativa San Isidro, ¿no? Entonces vamos a seguir digitalizando, de esta manera tenemos una información importante, ¿no?, de evaluación, precisamente de impacto en la comunidad. Y los estudiantes tienen que aprender a hacer evaluación de impacto. Vamos a realizar de otra comunidad que se llama Sarcocucho, ¿no? Y la cooperativa se llama San Pedro, perdón, la cooperativa se llama San Pedro, tenemos alrededor de 30 socios, ¿no?, y metros lineales de defensivos, 350, perdón,
son 450 metros lineales, ¿no? Y luego también tenemos número de hectáreas recuperadas, 32 hectáreas. Luego tenemos número de hectáreas protegidas. Tenemos alrededor de 40 hectáreas. Número de familias beneficiarias directas. Tenemos los 30 socios, 30 familias, e indirectas tenemos alrededor de 35 familias, ¿no? También el tipo de suelo también es de la misma característica, franco a franco arenoso, ¿no? Y las especies introducidas son fundamentalmente la papa, zanahoria, cebolla, ajo, camote y otros que han repuntado en este último tiempo. Entonces, una vez introducidos los datos, también pasamos a digitalizar la zona recuperada, ¿no? Entonces, ahí vemos. La digitalización lo hacemos de manera rápida para que podamos ver la superficie total recuperado con la ejecución de 450 metros lineales de defensivos. Entonces, el estudiante que vaya a utilizar este tipo de herramienta va a poder de manera sencilla divisar y poder hacer la lectura respectiva de la cantidad de la información precisa, ¿no? Entonces tenemos también, o podemos cambiar también el color para poder tener la diferencia de otras comunidades, ¿no? Así sucesivamente recorremos en toda la ribera del río Arque, ¿no? Vamos digitalizando las distintas comunidades en donde realmente el proyecto ha intervenido, ¿no? Pasamos a la comunidad de Yatamojo, ¿no? Subiendo hacia el sur. Entonces la comunidad de Yatamojo es otra de las comunidades donde realmente se ha beneficiado con este proyecto, pero hoy estamos haciendo de manera digital la evaluación. Entonces tenemos la cantidad de 32 socios, ¿no? Luego tenemos el nombre de la cooperativa, es precisamente también Yatamoco, ¿no? Número de metros lineales de defensivos. Bueno, casi hemos avanzado alrededor de 600 metros lineales, ¿no? 600 metros lineales. Perdón, 450 metros lineales, ¿no? Y así sucesivamente vamos haciendo la introducción de los datos, ¿no? Número de hectáreas recuperadas. Tenemos alrededor de 40 hectáreas. Número de hectáreas protegidas. Tenemos alrededor de 60 hectáreas. Número de familias beneficiarias directas, tenemos 32 familias, e indirectas tenemos alrededor de 45 familias, ¿no? Entonces el mismo tipo de suelo, franco a franco arenoso, ¿no? Entonces las especies tenemos papa, cultivada papa, cebolla, zanahoria,
ajo, camote y básicamente, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez introducidos los datos, ¿no? Podemos digitalizar también dicha comunidad donde se ha recuperado el suelo. Entonces, de esta manera realizamos la digitalización. Muy bien. Entonces tenemos el polígono, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos, entonces tenemos remarcado la comunidad de Yatamoco, entonces tenemos los 32 socios, ¿no? Y la información completa. Bien, entonces, y seguimos digitalizando otras comunidades de esta manera, tenemos la información respectiva, ¿no? Entonces vamos a seguir, es otra comunidad que se llama Colpamayo. Entonces vamos a seguir digitalizando de esta manera la comunidad de Colpamayo. Entonces tenemos la cantidad de socios, ¿no? La cooperativa se llama 1 de octubre. Tenemos la cantidad de 27 socios. Luego tenemos metros lineales defensivos. Entonces tenemos acá también 450 metros lineales de defensivos. Hectáreas recuperadas, 30 hectáreas. Protegidas, tenemos 15 hectáreas. Número de familias, tenemos alrededor de 27 directos y 30 indirectos. Bien, es el mismo tipo de suelo, las especies tenemos papa, cebolla, ajo, camote y maíz. Entonces son las especies que hemos introducido y de la misma manera pasamos a digitalizar, ¿no? Este polígono. Entonces vamos circundando todo el perímetro del río hasta donde realmente abarcaba. Miren, como comentario, en el año 1984, cuando hicimos el diagnóstico participativo, las familias migraban por falta de terreno, porque el río crecía y no había modos de poder retener, y entonces las familias migraban, ¿no? Y no regresaban ciertamente, porque no había esperanza de vida. Entonces, a través de este proyecto de recuperación de tierras, hemos generado empleo, hemos generado estabilidad en las familias y sobre todo progreso, porque realmente las familias y los niños tenían alimento seguro, ¿no? Alimento seguro. Entonces también tenemos esta comunidad, ¿no? Que se llama Sarcobamba, que vamos a hacer de la misma manera el polígono, ¿no? Entonces esta comunidad se llama Sarcobamba. Y acá tenemos 46 socios. Luego tenemos, la cooperativa se llama 1 de Mayo. 1 de Mayo. Luego tenemos número de metros lineales de defensivos. Tenemos alrededor de 550
metros lineales ejecutados, ¿no? Luego tenemos número de hectáreas recuperadas, ¿no? Esta es la comunidad más grande que se ha recuperado. Tenemos alrededor de 60 hectáreas recuperadas, ¿no? Y luego de protegidas tenemos alrededor de 40 hectáreas. Y luego tenemos también número de familias beneficiarias. Tenemos 60 directos y 45 indirectos, ¿no? Entonces, de esta manera hacemos una evaluación. Y luego tenemos el tipo de suelo, que es la misma, franco a franco arenoso. Lo interesante de este proyecto era que los suelos se renuevan. Cada año hacíamos una capa si incrementamos una capa de 30 centímetros, como se llama el sedimento, en el término nuestro vulgar que decimos lameo, ¿ya? Entonces las especies introducidas, las especies agrícolas son papa, cebolla, ajo, camote, zanahoria y otros, ¿no? Esta es la zona, esta comunidad es la más productiva, ¿no? Y la de mayor precisamente, de mayor impacto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos digitalizar, ¿no? En la superficie recuperada y también protegida, ¿no? El resto de la comunidad que no está digitalizado es la comunidad que realmente ha sido protegida o es la superficie protegida, ¿no? Así es. Bien, entonces de esa manera podemos digitalizar y cambiamos de color ciertamente para poder distinguir de otras comunidades, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la superficie de otra comunidad, ¿no? Entonces vamos subiendo y ahí tenemos ya las otras comunidades digitalizadas. Ya estamos en el municipio de Sicaya, si recorremos, desplazamos, ¿no? Entonces tenemos las otras comunidades digitalizadas, Orcoma, ¿no? Y ahí están las otras comunidades. Entonces, de esta manera podemos aprovechar esta herramienta para poder hacer una evaluación de impacto de este tipo de proyectos o de manejo de cuencas. En este caso particular, yo estoy mostrando un proyecto donde realmente sí me permite, ¿no?, informar a todos y quienes realmente realizan una evaluación, ¿no? Y con datos precisos, sin duda, porque también la herramienta nos permite, ¿no?, calcular la superficie y el perímetro también de cada polígono, ¿no? Entonces, ahí están los datos, cada uno tiene sus datos y de esta manera quería contribuir con esta herramienta a todos los jóvenes que quieran estudiar, ¿no?, este tipo de proyectos de manejo de cuencas, recuperación de tierras y protección, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de mucha utilidad.